Un niño negro, a menudo perdido en sus propios pensamientos durante la clase, fue llamado repentinamente por su maestra. Se vio obligado a ponerse de pie y enfrentarse a un problema muy por encima de su nivel. Sus compañeros, algunos riendo, otros escépticos, lo miraban con ojos llenos de sospecha. Pero lo que no sabían era que el niño que estaba de pie frente al pizarrón, aquel al que siempre menospreciaban, en realidad era un genio oculto de las matemáticas. ¿El reloj en la pared listo? 8 a.m. La luz del sol entraba por la ventana de la escuela secundaria Riverside en Atlanta, proyectando débiles destellos sobre los viejos pupitres. El aula estaba llena de ruido, risas, sillas arrastrándose, libros golpeando unos contra otros. Pero en medio de todo ese caos había un niño sentado en silencio en la parte trasera del aula, evitando cada mirada como si intentara desaparecer en el aire. Jamal Carter, de 13 años, era uno de los estudiantes más ignorados de la clase. No causaba alboroto, no participaba en conversaciones y, sobre todo, nunca levantaba la mano para hablar. Simplemente observaba en silencio, como una sombra deslizándose entre un mar de personas a las puertas de la escuela. La vida de Jamal no era como la de los otros niños de allí. Su padre había sido capitán de los Navy SEAL, un hombre fuerte con una voluntad de acero. Pero después de dejar el ejército, no pudo encontrar un trabajo acorde con sus años de servicio al país. Finalmente tomó un empleo nocturno como guardia de almacén para mantener a la familia. Ese trabajo agotador significaba que rara vez estaba en casa, y cuando lo hacía estaba tan exhausto que apenas podía sentarse en la vieja silla antes de quedarse dormido. Su madre hacía varios trabajos ocasionales. Limpiaba casas, trabajaba en un supermercado y cosía ropa para poder mantener a sus dos hijos. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, pero el dinero nunca era suficiente para pagar el alquiler y las facturas. Como el mayor, Jamal tenía muchas responsabilidades. Cuidaba de su hermano menor, ayudaba a su madre con el trabajo e incluso hacía pequeños trabajos después de la escuela para ganar algo de dinero extra. Algunas noches estaba tan cansado que se quedaba dormido en su escritorio sin siquiera cenar. Debido a que faltó muchos días a la escuela, Jamal fue retenido un año. Debería estar en 9º grado ahora, pero ahí estaba, sentado entre compañeros que tenían vidas mucho más fáciles. Jamal no era tonto, pero haber sido retenido lo convirtió en blanco de burlas. Mira al chico que repitió el año. Seguro ni siquiera sabe leer. ¿Por qué sigue aquí? Susurros y risas burlonas lo seguían cada vez que entraba al aula. Al principio le dolía, pero con el tiempo aprendió a quedarse en silencio y aguantar. Si no reaccionaba, la gente lo olvidaría más rápido. Nunca respondía a la maestra, nunca participaba en clase. Cuando alguien le preguntaba sobre la tarea, fingía no saber. Pero la verdad era que sabía mucho. Mientras sus compañeros luchaban con problemas básicos, Jamal se sentía atraído por ecuaciones más complejas. En la parte trasera de su cuaderno no había notas comunes, sino fórmulas avanzadas, problemas que él mismo creaba y soluciones detalladas. En las noches en las que no podía dormir, se sentaba bajo la tenue luz de su vieja lámpara de escritorio, hojeando libros de texto que tomaba prestados de la biblioteca. Los días en los que no podía ir a la escuela, se enseñaba a sí mismo cosas que sus compañeros ni siquiera habían escuchado. Y cuando estaba en clase, en lugar de escuchar las lecciones repetitivas, resolvía sus propios problemas. Le encantaban las matemáticas, pero nadie lo sabía. Nadie se daba cuenta de que aquel niño que había repetido el año era mucho más inteligente de lo que imaginaban. A Jamal no le importaban las calificaciones ni necesitaba elogios. Solo quería existir en silencio para que nadie lo notara. Pero lo que no sabía era que ese día cambiaría todo. El sol brillaba con fuerza, iluminando la ventana del aula con sus rayos dorados, reflejándose en los lentes de la señora Amanda Thompson, la maestra de matemáticas del 8B. Ella estaba de pie al frente de la clase, con una postura firme y autoritaria, su mirada recorriendo los rostros de cada estudiante como si fuera una jueza severa, deliberando sobre las calificaciones de los concursantes. No era el tipo de maestra que se mostraba indulgente con sus alumnos. No creía en hacer concesiones con la pereza ni con la falta de esfuerzo. Con más de 20 años de experiencia enseñando, se enorgullecía de poder identificar a cada estudiante solo por su comportamiento en clase. A los trabajadores y prometedores los detectaba al instante. A los indiferentes y desmotivados no temía criticarlos en público. Y a sus ojos, Jamal Carter pertenecía al segundo grupo. Lo había observado durante mucho tiempo, notando cómo siempre se sentaba en la esquina, con la mirada ausente, perdida en la ventana.
Nunca levantaba la mano para hablar ni parecía interesado en la lección. Para la señora Thompson, ese comportamiento solo podía significar una cosa. Este chico no tiene interés en aprender. De hecho, jamás había hablado con Jamal por más de unos pocos momentos. Las pocas veces que le había prestado atención, lo vio apoyando la barbilla en su mano, mirando por la ventana o hojeando su cuaderno distraídamente. No había señales de que hiciera ningún esfuerzo o intentara integrarse a la clase. Pero lo que más le molestaba era que Jamal había repetido un año. En su mente, los estudiantes que repetían eran generalmente flojos, indisciplinados o simplemente no hacían la tarea ni estudiaban adecuadamente. Nunca consideró que pudiera haber otras razones, cosas que no aparecen en los boletines de calificaciones ni en las listas de asistencia. Esa mañana entró al aula de mal humor. Había pasado toda la tarde anterior calificando exámenes, y los resultados la dejaron profundamente decepcionada. No era una maestra fácil, y era extremadamente estricta con sus evaluaciones. Pero incluso con sus estándares mínimos, demasiados estudiantes habían reprobado la prueba. Errores en los cálculos, pasos desordenados en la resolución de problemas, números descuidados escritos apresuradamente. Todo era un desastre que no podía tolerar. Ni siquiera lo intentan, murmuró para sí misma, apretando el montón de exámenes en su mano, las páginas manchadas de tinta roja. Siguió revisando las pruebas, marcando las respuestas incorrectas y dejando comentarios duros. Pero cuando llegó al último examen del montón, se detuvo de golpe. 100%. Una calificación perfecta. Ni un solo error. Frunció el ceño, revisando cada paso de la solución. Cada cálculo era impecable, el razonamiento claro y estructurado, de manera incuestionable. Pero cuando miró el nombre en la parte inferior del examen, se quedó atónita. Jamal Carter. Volvió a revisar la prueba, tratando de encontrar el más mínimo error, cualquier cosa que sugiriera que el estudiante había tenido suerte o adivinado las respuestas. Pero no había nada. Debería haber sentido orgullo porque uno de sus alumnos obtuvo una puntuación perfecta, pero en su lugar sintió una inquietud profunda. ¿Cómo era posible que un estudiante que nunca hablaba, que nunca mostraba interés, que se sentaba en el fondo de la clase como una sombra, lograra un examen perfecto? Su instinto le decía que algo no estaba bien. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue, trampa. No era la primera vez que veía a estudiantes flojos intentando engañar a los maestros copiando de alguien más. Pero el examen de Jamal no parecía una copia. Estaba presentado con claridad y con un proceso de pensamiento sólido, no con el tipo de copia apresurada a la que ella estaba acostumbrada. El segundo pensamiento que la molestó aún más fue, si es tan bueno, ¿por qué nunca lo ha demostrado? Se sintió insultada. Como profesora con más de 20 años de experiencia enseñando matemáticas, no podía aceptar que un estudiante pudiera ser bueno y no mostrarlo. Si Jamal tenía la capacidad, entonces la había estado ocultando todo este tiempo. Y para ella eso era una falta de respeto. Hacia ella, hacia la clase y hacia la propia materia de matemáticas. No podía dejarlo pasar. La señora Thompson dejó lentamente el examen sobre el escritorio y levantó la vista hacia la clase con una mirada más afilada de lo habitual. Hoy una tormenta de ira se estaba formando dentro de ella. No permitiría que Jamal siguiera escondiéndose. Si realmente era tan bueno como su examen sugería, lo demostraría ahora. Miró hacia la parte trasera del aula, donde Jamal Carter descansaba la barbilla en la mano, con la mirada nuevamente fija en la ventana. Como de costumbre, una fría sonrisa apareció fugazmente en sus labios. Muy bien, Jamal. Si crees que puedes ocultar tu talento, entonces hoy te sacaré a la luz. El ambiente en el aula se volvió repentinamente silencioso, como si una brisa helada acabara de barrer el lugar. Las páginas de los libros seguían abiertas. Los bolígrafos permanecían sobre los escritorios, pero todas las miradas se centraron en una sola dirección. Jamal Carter. Se sobresaltó al oír su nombre, no de un compañero de clase, sino de la voz aguda y autoritaria de la señora Thompson. Jamal Carter. Parece que estás muy interesado en algo fuera de la ventana. Ven aquí. Ella se quedó de pie al frente de la clase, con los brazos cruzados, su mirada atravesando su silencio impenetrable. Ya no había dónde esconderse. En ese momento, Jamal pudo sentir el cambio en el aire a su alrededor. Los susurros se transformaron en risas ahogadas, llenas de significado oculto. ¿Otra vez él? ¿Ese tipo sigue aquí? Probablemente se quedará en 8º grado por años. Está a punto de hacer el ridículo. Veamos cómo sale de esta.
Podía oírlo todo, aunque nadie le hablaba directamente. La incomodidad, la humillación, se arrastraron en su corazón, pero no reaccionó. Estaba acostumbrado. Jamal respiró hondo. No quería levantarse, no quería enfrentar lo que le esperaba. Pero desde lo más profundo, una voz resonó en su mente. No puedes esconderte para siempre, Jamal. Su silla crujió mientras se levantaba lentamente. Cada uno de sus movimientos se convirtió en el centro de atención. Cada paso en el suelo resonaba más fuerte que nunca. Podía sentir las miradas inquisitivas desde todos los ángulos, como si toda la clase estuviera esperando un espectáculo de fracaso. Caminó hasta la pizarra. La señora Thompson no dijo nada por unos segundos. Solo lo observó, con una mirada que no contenía expectativa ni aliento, sino desafío. Podía sentir la ansiedad de Jamal, ver la tensión en cada uno de sus movimientos, pero eso era precisamente lo que ella quería. Quería que sintiera la presión. Veamos, dijo la señora Thompson mientras se apartaba lentamente. Tomaba un bolígrafo y comenzaba a escribir en la pizarra. Los números aparecieron poco a poco. Un problema nada simple. Esta ecuación no era para un estudiante de octavo grado. Tenía variables complejas, cálculos que requerían un pensamiento rápido, incluso más allá de lo enseñado en clase. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio y se giró con una sonrisa apenas perceptible. Si realmente prestaste atención en clase, definitivamente podrás resolver este problema. La clase quedó en silencio por un momento. Luego las risas volvieron a llenar la sala. Jamal miró los números en la pizarra, sintiendo que el mundo entero se encogía. Conocía este problema. Había resuelto problemas aún más difíciles antes, pero no frente a toda la clase. No en una atmósfera que parecía esperar su fracaso. Una parte de él quería darse la vuelta, decir que no sabía, volver a su rincón familiar del aula y dejar que este día pasara como cualquier otro. Pero otra parte de él, una parte más fuerte, intentaba sacarlo de su miedo. Has resuelto problemas como este cientos de veces, Jamal. No por las calificaciones, no por nadie más, sino porque los amas. Tragó saliva y lentamente extendió la mano para tomar el bolígrafo. Nadie notó que este era el momento que cambiaría todo. Jamal apretó el bolígrafo con fuerza en su mano, su palma comenzando a sudar. Frente a él, la pizarra estaba cubierta de símbolos matemáticos complejos, números densos escritos con la aguda caligrafía de la señora Thompson. Todo parecía tan enredado, nada parecido a los ejercicios habituales de la clase, pero eso era exactamente lo que ella había planeado. Jamal podía sentir claramente la trampa. La señora Thompson no había elegido un problema de matemáticas común. Había seleccionado uno muy por encima del currículo de octavo grado, un desafío imposible para cualquier estudiante en el aula. Esto no era una prueba de comprensión, sino un examen público, una declaración de guerra. Podía escuchar las risitas sofocadas detrás de él. Los susurros eran suaves, pero lo suficientemente fuertes para que los oyera, como pequeñas agujas perforando su autoestima. Está congelado. No tiene idea de por dónde empezar. ¿Por qué la señora Thompson no lo deja sentarse? Es doloroso de ver. Jamal sabía lo que esperaban. Esperaban que bajara la cabeza avergonzado, balbuceara una disculpa, o peor aún, saliera corriendo del aula. Eso era lo que más querían ver. La humillación del niño que repetía el curso. Alguien que siempre habían asumido inferior a ellos. Podía sentir la mirada de la señora Thompson examinando cada expresión en su rostro, esperando la primera señal de confusión, esperando el momento en que se rindiera. Pero Jamal no le daría ese placer. No parpadeó, no miró a nadie en la clase. Mantuvo un agarre firme en el bolígrafo, respiró hondo. Había sentido presión frente a multitudes antes, pero hoy no se permitiría ser débil. Podía hacerlo, sabía que podía. La cuestión no era si tenía la habilidad, sino si tenía el valor de demostrarlo. Sus pensamientos volvieron rápidamente al problema frente a él. No le importaba quién estuviera esperando su fracaso. Lo único que importaba eran los números que necesitaban ser descifrados. Con un movimiento decidido, bajó el bolígrafo hacia la pizarra. El aula quedó inmediatamente en silencio. Al principio, la escritura de Jamal era lenta y cautelosa, como si estuviera revisando cada paso en su mente antes de escribirlo. Pero después de unos segundos, su mano comenzó a moverse más rápido, con más naturalidad sobre la pizarra. Los números y símbolos aparecían con claridad, metódicamente, cada paso expuesto con precisión. Los susurros comenzaron a desvanecerse. Los estudiantes que antes se habían burlado de él, ahora guardaban silencio, sus ojos muy abiertos al ver cómo las ecuaciones tomaban forma ante ellos. Jamal no necesitó pensar mucho. Vio el patrón en el problema casi de inmediato.
Lo desglosó en partes más pequeñas. Analizó cada componente con fluidez. No solo estaba resolviendo un problema matemático, estaba desentrañando un misterio, guiando a todos a través de su proceso lógico. Entonces, tras un breve momento, escribió el signo de igual final. No se escuchó ningún sonido a su alrededor. Jamal dejó el bolígrafo y se giró. Toda la clase estaba congelada en un silencio absoluto. Los estudiantes que se habían burlado de él antes, ahora lo miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de decir una palabra. Pero la reacción que más anticipaba era la de la señora Thompson, y no tuvo que esperar mucho. Ella dio un paso adelante, su mirada fija en la pizarra mientras revisaba cada número que había escrito. Su rostro ya no mostraba la sonrisa burlona de antes. En su lugar era inexpresivo. Examinó cada paso, sus ojos moviéndose lentamente de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Jamal permaneció en silencio, pero por dentro su corazón estaba tenso como una cuerda de arco. Sabía que tenía razón, pero quería que ella lo admitiera. Finalmente la señora Thompson se detuvo. Se irguió, aún sujetando el bolígrafo con fuerza. Pasó un segundo, luego dos. Un breve destello de sorpresa apareció en sus ojos, pero desapareció tan rápido que nadie más que Jamal lo notó. Luego su voz resonó, pero esta vez no era tan fría como antes. La respuesta es completamente correcta. Un oleaje de asombro recorrió el aula. Algunos estudiantes dejaron caer sus mandíbulas. Comenzaron los susurros, pero esta vez no eran burlas. Eran expresiones de absoluta incredulidad. Jamal no dijo nada. Simplemente se quedó allí, escuchando cómo los murmullos se volvían más fuertes. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no era invisible. Acababa de salir a la luz y no había vuelta atrás. Las palabras de la señora Thompson aún resonaban en la cabeza de Jamal, pero ahora ya no llevaban burla ni desafío. Era un reconocimiento, algo que ella no esperaba decir frente a toda la clase. Se quedó allí, con la respiración aún pesada tras los intensos momentos, pero dentro de él había una sensación extraña que nunca antes había experimentado. No era miedo ni preocupación, sino una sensación de liberación. Todo parecía ralentizarse en ese momento. Y entonces, como si lo llevara una corriente, fue arrastrado de vuelta a esas noches en silencio, donde las luces amarillentas eran lo único que iluminaba su mundo. Jamal recordó las noches solo en su pequeña habitación, hojeando las páginas de los libros desgastados y descoloridos que encontraba en la biblioteca pública. No eran los libros asignados en clase, ni los libros de texto del currículo regular. Eran libros llenos de problemas mucho más allá del nivel de octavo grado. Ecuaciones que un niño sin nadie que lo guiara fácilmente podría sentirse impotente al ver. Pero para Jamal era un desafío, una exploración cautivadora a la que no podía resistirse. No estudiaba estas cosas por las calificaciones. Nadie lo obligaba. No tenía un tutor privado ni ninguna ayuda. Estudiaba porque era la única forma en la que podía controlar una pequeña parte de su mundo. Mientras la vida afuera era injusta y llena de dificultades, mientras se burlaban de él, lo menospreciaban y su familia luchaba por llegar a fin de mes, los números no lo juzgaban, no lo evaluaban por su pasado, no les importaba si había repetido un grado. Las matemáticas solo tenían una regla: o está bien o está mal. Y por eso había resuelto el problema en la pizarra hoy. No por suerte, ni por hacer trampa, sino porque había hecho problemas más difíciles que ese cientos de veces. En las noches silenciosas cuando nadie lo sabía, hubo noches en las que su madre se quedaba dormida después de un día largo y agotador, cuando su hermanito dormía profundamente, y Jamal encendía en silencio su pequeña lámpara de escritorio. La tenue luz caía sobre su viejo cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de ecuaciones. Fruncía el ceño. Su lápiz se movía rápidamente sobre la página, trazando líneas de razonamiento, borrando errores, comenzando de nuevo. Hubo momentos en los que se sintió atascado. Los problemas eran demasiado difíciles. Las soluciones parecían dar vueltas sin llegar a ninguna parte. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba una voz profunda y familiar resonando en su mente. Jamal recordó las pocas veces que su padre tenía tiempo de estar en casa, los momentos en los que no estaba desmayado en el sofá por el agotamiento después de un turno largo. Su padre no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de órdenes en un campo de batalla. Recordó una tarde cuando era más joven y su padre aún estaba en el ejército, vestido con su uniforme azul marino, sus ojos afilados pero llenos de amor. «Jamal, ¿sabes por qué nuestro equipo SEAL es la mejor fuerza especial del mundo?».
Jamal negó con la cabeza. Porque no nos rendimos. Recordó cómo su padre lo miró directamente a los ojos cuando dijo eso. Su mano firmemente colocada sobre su hombro, transmitiéndole una fuerza extraña. No importa qué tan difícil sea, no puedes rendirte. Cuando enfrentas un desafío, tienes dos opciones: correr o pelear. Pero si corres una vez, tendrás que correr el resto de tu vida. Cuando entras en la lucha, debes verla hasta el final. Esas palabras no eran solo una lección para un soldado. Se convirtieron en parte de Jamal, un principio que grabó profundamente en su mente. Y esa noche, frente a la pizarra blanca, ante la mirada desafiante de la señora Thompson y toda la clase, eligió pelear en lugar de correr. Los murmullos se hicieron más fuertes, devolviendo a Jamal a la realidad. Podía ver claramente el cambio en los rostros de cada estudiante en la clase. Antes sus miradas estaban llenas de desprecio, de burla, pero ahora era asombro, curiosidad, incluso un poco de vacilación. No solo había resuelto el problema, había destrozado cada estereotipo. La señora Thompson seguía de pie allí, con los ojos pegados a la pizarra, su expresión rígida como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Por primera vez no tenía palabras burlonas para él. Jamal no dijo nada, simplemente la miró directamente, sosteniendo el silencio que estaba cargado de significado. Ella podía pensar que él era un estudiante perezoso. Podía pensar que no merecía calificaciones altas. Podía creer que era un niño que había sido dejado atrás. Pero ahora no podía negar la verdad que tenía frente a sus ojos. Se había equivocado, y Jamal sabía que esto era solo el comienzo. Jamal permaneció allí, su respiración aún pesada tras los momentos de tensión. Pero dentro de él algo había cambiado. Acababa de demostrarle a toda la clase, a la señora Thompson, a quienes lo habían menospreciado, que no era solo un niño que había repetido un grado. Era alguien con capacidad, alguien que no debía ser subestimado. Pero lo más importante, se había demostrado a sí mismo que podía hacerlo. Bajó su bolígrafo del pizarrón, dio un paso atrás y miró la solución completa. Todo estaba claro, cada línea de razonamiento era lógica, cada cálculo preciso. No había lugar para la duda. No era una respuesta apresurada ni un golpe de suerte. Era el trabajo de alguien que entendía cada número que había escrito. La sala a su alrededor estaba completamente en silencio. Los estudiantes que antes se habían burlado de él, esperando con ansias el momento en que se avergonzaría, ahora estaban demasiado asustados para hablar. Todos miraban al pizarrón, donde los números que Jamal había escrito cobraban más peso que nunca. Nadie en la clase podía ignorar lo que estaba ocurriendo frente a ellos. Cada variable que Jamal había desentrañado, cada ecuación que había ordenado con lógica. No había pánico ni señales de dudas. Todo tenía perfecto sentido. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante, tratando de encontrar algún fallo en su solución, pero no pudieron hallar ninguno. «Espera, ¿de verdad lo hizo bien?», se oyó una voz desde la última fila. Ya no sonaba burlona como antes. Estaba llena de asombro, con un matiz de confusión. Algunos intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a decir nada más. No sabían cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Pero la reacción más importante no vino de los estudiantes. Vino de la señora Thompson. Se quedó inmóvil. Su mirada ya no tenía el tono burlón, el desafío cargado de sarcasmo con el que había empezado. En su lugar había confusión y luego asombro. Observó la solución como si intentara encontrar un error, una equivocación que invalidara todo lo que Jamal acababa de hacer. Pero no pudo. Presionó los labios, su respiración se volvió más lenta, ya no tan estable como antes. Este no era el resultado que había esperado. Había preparado una trampa diseñada para hacer tropezar a Jamal, para obligarlo a admitir que no era lo suficientemente bueno, para demostrar que ella tenía razón al pensar tan poco de él. Pero ahora era ella quien había quedado atrapada. Jamal lo había logrado. No solo lo había logrado, lo había hecho a la perfección. Y ella no podía negarlo. Jamal supo que había ganado cuando vio a la señora Thompson dar un paso al frente, su mirada aún fija en el pizarrón. Observó cada línea escrita, cada número, cada operación, como si intentara verificar una última vez que no se trataba de un truco. Levantó la mano, tomó el bolígrafo y dibujó una línea corta debajo de la respuesta final. La clase contuvo el aliento. Entonces su voz habló. Ya no era fuerte como antes, ya no era fría como cuando lo llamó al pizarrón. Ahora era más suave, más pausada, como si cada palabra estuviera siendo cuidadosamente medida. La respuesta es correcta. Jamal escuchó un suspiro de alivio de algunos estudiantes.
Unos pocos susurraban entre ellos, intercambiando miradas de asombro. Pero lo que más llamó su atención fue la mirada de la señora Thompson. Por primera vez ya no había desprecio en sus ojos. No exactamente respeto, pero al menos había comenzado a mirarlo de otra manera. Entonces alguien empezó a aplaudir. Al principio fue solo una palmada, luego otra y otra más, hasta que toda la clase estalló en un aplauso asombrado. Jamal no estaba acostumbrado a esa sensación. Nunca antes había estado de pie frente a una multitud y había sido reconocido. No sabía qué hacer en ese momento. Pero a medida que los aplausos llenaban la sala, mientras los ojos a su alrededor comenzaban a mirarlo con un respeto que nunca antes había recibido, supo que algo realmente había cambiado. La señora Thompson no aplaudió. Permaneció allí, en silencio, con el rostro aún inexpresivo. Pero cuando Jamal la miró, vio algo distinto en sus ojos. No era fracaso ni ira, solo un poco de respeto. Un reconocimiento que no quería decir en voz alta. Y para Jamal eso era suficiente. No necesitaba que nadie declarara que era bueno. No necesitaba que nadie dijera que merecía más de lo que habían pensado. Lo había demostrado él mismo, con sus propias manos, con números que no mentían, con la perseverancia que había perfeccionado en largas noches a solas con libros de texto viejos. Jamal se sintió más liviano que nunca. Cuando los aplausos se apagaron y la clase lentamente volvió a su atmósfera habitual, Jamal regresó a su asiento. Pero esta vez ya no se sentía invisible. Había pensado que tenía que esconderse para permanecer en la oscuridad, pero ahora sabía que ya no tenía que hacerlo. Podía pararse frente a la clase sin bajar la cabeza. Podía dejar que el mundo viera quién era. Y por primera vez en su vida estaba listo para hacerlo. Jamal se giró para enfrentar a toda la clase, su respiración aún pesada después de los intensos momentos. Pero lo único que podía sentir ahora no era miedo ni presión. Era algo más profundo, más fuerte. Un sentimiento que nunca antes había experimentado en todos los años, que pasó sentado en silencio en un rincón del aula, siempre tratando de asegurarse de que nadie lo notara. El problema estaba resuelto. Cada número, cada variable coincidía a la perfección. Cada paso se había dado sin dudar, sin perderse. No había conjeturas ni errores. Todo encajaba según las reglas que había imaginado en el momento en que puso el bolígrafo sobre el papel. El silencio en el aula seguía siendo extrañamente profundo. Un silencio que no nacía de la indiferencia, sino del puro asombro. Podía sentir las miradas sobre él. Las bocas que hace solo unos momentos se burlaban ahora incapaces de decir una palabra. Los chicos que siempre creyeron que era un fracaso, un estudiante retenido sin nada notable en él, ahora estaban sentados en silencio, mirando el pizarrón donde las ecuaciones que pensaban que él jamás podría resolver se mostraban claramente ante ellos. Alguien habló. Su voz ya no sonaba burlona, sino llena de confusión. «Espera, ¿de verdad lo está haciendo?» Esa simple frase fue como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas que se expandieron por toda la clase. Otros estudiantes comenzaron a susurrar, pero ya no con risas burlonas. «No puede ser». De verdad lo hizo. Ese problema es más difícil que cualquier cosa que hayamos aprendido, pero lo resolvió en solo unos minutos. ¿Cómo demonios? Las miradas se cruzaron. Las cabezas se inclinaron hacia adelante en un intento desesperado por encontrar algún error. Pero cuanto más observaban, menos podían encontrar un solo fallo. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Pero les gustara o no, la verdad estaba ahí, reluciendo en el pizarrón. Las líneas eran largas. Cada ecuación escrita con seguridad. Cada fórmula conectada de manera sistemática. Todo impecable hasta el punto en que nadie podía refutarlo. El chico que todos alguna vez despreciaron ahora había dejado a toda la clase en un silencio atónito. Jamal no necesitaba darse la vuelta para sentir la reacción de la señora Thompson. Su silencio prolongado ya no tenía el peso autoritario de una maestra, sino el de alguien enfrentándose a una verdad innegable que no quería aceptar. No se lo esperaba. Jamás imaginó que el chico al que siempre consideró indisciplinado pudiera pararse frente a la clase y hacer algo que nadie pensaba que era capaz de hacer. Estaba segura de que Jamal fracasaría, que se congelaría, que no sería capaz de hacer nada más que bajar la cabeza con vergüenza. Pero en su lugar él la había dejado en evidencia. Totalmente equivocada, hasta el punto en que incluso ella estaba sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta. Sus ojos seguían fijos en el problema del pizarrón, su mirada afilada ahora mostrando signos de duda.
Dio un paso adelante, sin decir nada todavía. Pero Jamal podía sentir cada una de sus respiraciones. Podía ver cómo su mano apretaba el bolígrafo, como si estuviera conteniendo algo que no podía expresar. Levantó la mano, moviendo el bolígrafo lentamente sobre el pizarrón, deslizándolo sobre cada línea, cada ecuación, cada paso que él había escrito. Examinó cada detalle, cada número, deteniéndose en algunos puntos como si intentara encontrar el más mínimo error, algo con lo que pudiera desestimar todo. Pero cuanto más revisaba, menos errores encontraba. Ese momento se alargó tanto que toda la clase parecía contener la respiración. Nadie se atrevía a aguantar o a hablar. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Todos esperaban el juicio final de la maestra que, durante tantos años, se había mantenido firme en su rigurosa disciplina. Y entonces bajó ligeramente el bolígrafo, giró hacia Jamal, con una expresión aún inescrutable. Pero cuando habló, su voz ya no tenía el tono desafiante de antes. La solución es correcta. Los susurros estallaron de inmediato. Los estudiantes que momentos antes se habían burlado de Jamal, ahora lo miraban con otros ojos. Ya no se reían, ya no hablaban de cómo era un estudiante retenido o de cómo era una figura invisible en la clase. En su lugar, en algunos rostros se dibujó admiración, y en el ambiente aún flotaba una sensación de asombro. Alguien aplaudió. Al principio fue un aplauso suave, seguido por otro, y luego más hasta que toda la clase lo ovacionaba. Jamal no sabía cómo reaccionar. Durante tantos años se había acostumbrado a ser ignorado, ridiculizado, tratado como alguien que no valía la pena. Pero ahora todos lo estaban mirando de una manera diferente. Ya no con desprecio, ya no con burla. Era la primera vez que se sentía realmente reconocido. Pero en medio de los aplausos crecientes, notó algo más importante que cualquier otra cosa. La señora Thompson seguía de pie, sin aplaudir, sin mostrar aceptación como los demás. Pero cuando Jamal la miró, se dio cuenta de algo. Por primera vez, ella no lo miraba como a un estudiante flojo, ya no con sospecha ni con juicio despectivo. Por primera vez, lo estaba viendo como a un verdadero estudiante, alguien a quien ya no podía ignorar ni tomar a la ligera. Jamal no necesitaba que ella dijera en voz alta que se había equivocado, porque a veces el silencio era una confesión más clara que cualquier palabra. Y para él eso era suficiente. A medida que los aplausos fueron apagándose y la clase volvía poco a poco a la normalidad, Jamal regresó a su asiento. Pero todo había cambiado. Antes, cuando entraba al aula, nadie prestaba atención a su presencia. Pero ahora, mientras caminaba, podía sentir las miradas de todos sobre él. Antes, los demás solo lo conocían como el chico que había repetido el año, una sombra invisible. Pero ahora les había dado un nombre que no podrían olvidar: Jamal Carter. Y esto era solo el comienzo. Jamal se sentó en su asiento, su respiración aún no del todo estable. Después del momento que acababa de ocurrir, el ambiente en el aula se sentía sofocante, cargado de una presión invisible, algo muy diferente a cualquier otro día, algo que nadie podía predecir ni controlar. Los estudiantes a su alrededor aún no habían dejado de mirarlo. Sus ojos reflejaban asombro y, en algunos casos, incluso un atisbo de respeto. Pero lo que más preocupaba a Jamal no era la mirada de sus compañeros, sino la reacción de la señora Thompson. No necesitaba que nadie aplaudiera o lo elogiara, pero quería saber lo que ella realmente pensaba. Quería saber si la mujer que lo había menospreciado todo este tiempo tenía el valor suficiente para aceptar la verdad que ahora tenía frente a sus ojos. Ella permaneció allí, de pie en silencio, mirando la pizarra donde su solución seguía claramente visible, cada número grabado en el espacio como una declaración imborrable que no podía ser negada. Lentamente se acercó, sujetando su bolígrafo como si fuera lo único que mantenía sus emociones bajo control. Se inclinó, con los ojos recorriendo cada línea de la ecuación, cada transformación, cada signo de igual, cada símbolo que Jamal había escrito. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevía a romper el silencio. Toda la clase contuvo la respiración, sabiendo que este era el momento más importante. Jamal vio cómo la expresión en sus ojos cambiaba ligeramente. Ya no estaban llenos de burla, ni de ira o frustración por haber sido desmentida. Era una mirada de contemplación, una lucha interna entre el orgullo de una profesora con años de experiencia y la verdad innegable frente a ella. Revisó la ecuación una vez más y luego una tercera. Sus labios se apretaron, sus cejas se fruncieron. Pero cuanto más miraba, más imposible era negarlo. Y finalmente, tras un largo y sofocante momento, dejó el bolígrafo sobre el escritorio,
Se irguió y miró directamente a Jamal. La respuesta es completamente correcta. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, el aula estalló. Los susurros contenidos que se habían estado acumulando explotaron de repente sin control. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y las miradas incrédulas se transformaron en admiración. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudir. Al principio, solo uno o dos. Luego toda la clase se unió poco a poco y los aplausos resonaron. No por obligación ni por cortesía, sino porque realmente no podían creer lo que acababa de suceder. Jamal ya no era el estudiante repetidor. Ahora era un genio de las matemáticas. Un estudiante en la primera fila, aún en estado de shock, se volvió hacia su compañero, su voz temblorosa de confusión. Yo ni siquiera entiendo ese problema. Otro compañero intervino, lleno de sorpresa. No solo lo resolvió bien, lo hizo más rápido que nadie. Todavía intentaban procesar todo lo que acababa de ocurrir, pero para Jamal, él sabía que todo había cambiado para siempre. La señora Thompson seguía allí, sin participar en la emoción de la clase, pero Jamal pudo ver el cambio en sus ojos. Por primera vez, realmente lo estaba mirando, no a través de la lente del prejuicio. Jamal. Su voz era más pausada, ya no tan cortante como antes, sino más suave, teñida de algo parecido al respeto. ¿Por qué nunca has mostrado esto antes? Jamal se enderezó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Era una pregunta simple, pero para él cargaba demasiado significado. No sabía cómo responder. No sabía cómo expresar lo que había pasado, lo que lo había mantenido callado y escondiendo su habilidad. ¿Cómo podía explicar los años en los que había sido ignorado? Las veces que intentó mezclarse entre la multitud para que nadie lo notara. Bajó la vista hacia el escritorio, su dedo trazando distraídamente el borde de su cuaderno, donde se encontraban los problemas que se había enseñado a sí mismo cada noche. Números que alguna vez habían sido un placer silencioso, un mundo privado que nunca pensó compartir con nadie. Luego levantó la vista, su voz baja pero clara. No pensé que a nadie le importara. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba esa respuesta, y ciertamente la señora Thompson tampoco. Jamal la miró a los ojos y por primera vez vio un destello de arrepentimiento, una realización de que tal vez había estado equivocada. No solo sobre él, sino sobre muchos otros estudiantes también. Ella no respondió de inmediato. Simplemente se quedó ahí, pensativa, como si estuviera considerando algo mucho más grande que el problema de matemáticas en la pizarra. Algo más grande que este momento. Luego asintió levemente, un gesto que tenía tanto significado que Jamal supo que una puerta acababa de abrirse. No solo había demostrado su talento en matemáticas, no solo había derribado los prejuicios de la señora Thompson y de sus compañeros, sino que los había hecho verlo de una manera completamente nueva. Ahora nadie podría ignorarlo. El estudiante que una vez fue señalado por repetir el curso, ahora se había levantado y reclamado su lugar. Y sabía que esto era solo el comienzo. La señora Thompson se quedó quieta por un largo tiempo después de escuchar la respuesta de Jamal. Toda la clase pareció congelarse. Los susurros, las conversaciones que habían llenado el aula momentos antes, desaparecieron. Ya no había risas burlonas ni miradas condescendientes, ni emoción por haber presenciado algo imposible. El ambiente se tornó tenso, extraño, y nadie sabía exactamente qué decir o cómo reaccionar. La señora Thompson observó a Jamal como si intentara comprender lo que acababa de decir. Para alguien como ella, su respuesta no era solo una explicación. Era una verdad que nunca había considerado. Una realidad que quizás había pasado por alto durante sus muchos años de enseñanza. Esta vez, su voz ya no era fría ni afilada. Era pausada y tranquila, como si intentara acercarse a un estudiante al que nunca había entendido del todo. ¿Por qué nunca hablas? ¿Por qué escondes tu talento? Esa pregunta no era solo para Jamal. Era como un cuestionamiento interno, una reflexión. Se preguntó a sí misma por qué había ignorado a un estudiante como él durante tanto tiempo. Jamal bajó la cabeza, sus dedos recorriendo inconscientemente el borde de su cuaderno. Su mirada descendió, ya no tensa como lo había estado cuando estaba frente a la pizarra, pero tampoco con la confianza que había mostrado al demostrar su capacidad. Se había acostumbrado a que nadie le prestara atención, a vivir en las sombras. Y ahora con tantas miradas sobre él, ahora que ya no era invisible, se sentía un poco perdido. No creo que a nadie le importe. Esas palabras eran simples, pero cargaban un peso inmenso. La clase entera cayó en un silencio absoluto. Nadie dijo una palabra. Nadie rió. Nadie se atrevió a mirarse entre sí.
Algunos bajaron la cabeza sobre el escritorio. Otros miraron furtivamente a Jamal, pero rápidamente apartaron la vista, como si sintieran vergüenza de enfrentarse a la verdad. Aquellos que se habían burlado de él, los que lo llamaban el niño que había repetido curso, los que susurraban a sus espaldas todos los días, ahora se sentían muy pequeños. La señora Thompson siguió mirándolo, pero esta vez su mirada ya no tenía juicio. Era más reflexiva, más suave, como si por primera vez realmente lo estuviera viendo. Jamal respiró hondo. No quería decirlo, pero sabía que este era el momento en el que debía afrontarlo. Ya no había razón para ocultarlo. No repetí curso porque estuviera fallando. Levantó la vista, sus ojos brillantes pero llenos de un cansancio que ningún niño de 13 años debería tener. Falté mucho a la escuela. Mi familia está pasando por dificultades. Mi mamá tiene que trabajar 2 o 3 empleos para cuidarnos. Mi papá trabaja en el turno de noche y solo viene a casa a dormir. Soy el mayor, así que tengo que cuidar de mi hermanito. Tengo que trabajar medio tiempo. Tengo que ayudar a mi mamá siempre que puedo. Hay días en los que puedo venir a clase, pero hay días en los que no. La voz de Yamal no era fuerte, pero cada palabra que pronunció resonó con claridad en la silenciosa habitación. La escuela dijo que no podía avanzar de grado si no asistía lo suficiente. No podía cambiar eso. Se detuvo, observando el aula donde las caras familiares permanecían en silencio. Nadie atrevía a hablar. Los mismos niños que antes pensaban que él no era lo suficientemente bueno, que solo era un chico que había repetido curso, que no pertenecía ahí. Ahora todos estaban enfrentando una verdad que nunca se habían planteado. Porque en sus mentes, un estudiante que repetía grado era un vago. Un niño que no hacía la tarea, que no se esforzaba, que no era lo suficientemente inteligente para seguir el ritmo de los demás. Pero ahora todos se daban cuenta de que estaban equivocados. Nadie en la clase se había detenido a pensar en lo que Jamal tenía que afrontar cada día. Nadie se preguntó por qué tuvo que repetir 8º grado en lugar de avanzar a 9º, como debería haberlo hecho. Nadie sabía que mientras ellos jugaban después de la escuela, él tenía que trabajar. Mientras ellos hacían la tarea en sus habitaciones, él acostaba a su hermanito junto a su escritorio. Mientras ellos dormían plácidamente en camas cálidas, él se quedaba despierto hasta tarde bajo la luz de una vieja lámpara de escritorio, enseñándose a sí mismo matemáticas avanzadas solo por el puro amor al conocimiento. Nunca lo supieron y quizá nunca les importó. La señora Thompson siguió mirándolo. Su expresión ya no era tan severa como de costumbre. Era más gentil, pero había algo más ahí, algo difícil de nombrar. Tal vez arrepentimiento, tal vez culpa. Como maestra, se había acostumbrado a evaluar a los estudiantes en función de lo que veía en clase, de lo que estaba justo frente a ella. Pero no había pensado en lo que no podía ver. No había considerado por qué un estudiante podía comportarse de cierta manera. No había pensado en la historia detrás de un nombre en la lista de asistencia. El aula permanecía en silencio. Nadie sabía qué decir. Los niños que antes se burlaban de él, que se reían cuando se sentaba en silencio en la parte trasera del aula, que susurraban a sus espaldas diciendo, «Seguro no sabe nada», ahora bajaban la cabeza sobre sus escritorios, sin atreverse a mirarlo directamente, porque todos sabían que estaban equivocados y nada podía cambiar eso. Jamal no necesitaba que le pidieran disculpas. No necesitaba que dijeran nada. Solo quería que, por una vez, todos lo vieran de verdad, que entendieran que no era el fracaso que habían creído. Y ahora sabía que lo habían visto. El aula seguía llena de un silencio pesado, pero ya no era el silencio del desprecio o la burla como lo había sido antes. Este era un tipo de silencio diferente, más profundo, más cortante, como si toda la clase estuviera dándose cuenta de que habían cometido un error que no se podía arreglar con unas simples disculpas. Jamal se quedó allí, con la espalda aún recta. Su mirada ya no evitaba a nadie como antes. Había dicho todo lo que tenía que decir y no se arrepentía. No esperaba lástima, ni necesitaba que nadie le mostrara comprensión. Solo quería que supieran la verdad, para que en el futuro, cuando miraran a alguien a quien subestimaban, pensaran 2 veces antes de juzgarlo. La señora Thompson seguía de pie, con las manos apoyadas suavemente en el escritorio del maestro. Pero había un claro cambio en la forma en la que lo miraba. Su mirada ya no era fría, ya no tenía la rigidez severa de siempre. Se había suavizado, se había vuelto más humana, como si por primera vez estuviera viendo a Jamal por lo que realmente era. No solo un nombre en la lista de asistencia, no solo un niño que repitió curso y que siempre había creído irresponsable con sus estudios. Respiró hondo,
como si estuviera reuniendo todo su valor para decir algo a lo que no estaba acostumbrada a admitir. Jamal. Toda la clase dirigió sus ojos hacia ella. Nadie había escuchado nunca su voz sonar tan suave. La señora Thompson caminó lentamente hacia el escritorio frente a Jamal, sin apartar la mirada de él. Ya no estaba parada en el podio, mirándolo desde arriba. Esta vez lo estaba viendo al mismo nivel. No como una maestra reprendiendo a un alumno, sino como alguien que intentaba comprender a la persona que una vez había malinterpretado. Apoyó la mano sobre el escritorio. Su voz se volvió más baja, ya no fría, sino con un matiz de arrepentimiento, un poco de duda, algo que nunca antes había mostrado en su acostumbrada severidad. Te debo una disculpa. La clase entera quedó inmóvil. Los estudiantes que estaban acostumbrados a ver a la señora Thompson como una persona estricta e inflexible, ahora la veían bajo una luz completamente diferente. Una mujer que siempre establecía estándares altos, que siempre exigía que los estudiantes dieran lo mejor de sí mismos, ahora admitía que se había equivocado. Jamal no reaccionó de inmediato. No era alguien que se dejara llevar fácilmente por una disculpa, pero escuchó, porque sabía que esto no era algo fácil para la señora Thompson. Ella continuó, su voz tranquila pero sincera. Siempre pensé que podía identificar a los mejores estudiantes, quienes necesitaban un impulso y quienes no se esforzaban. Pero contigo estaba completamente equivocada. Hizo una pausa por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Pensé que no te importaba aprender, que solo eras un chico que se quedaba atrás por no intentarlo lo suficiente. No sabía lo que tenías que enfrentar cada día. No sabía que la razón por la que estabas en silencio no era porque no entendías, sino porque te habías acostumbrado a ser ignorado. Jamal la miró directamente a los ojos. Por primera vez vio sinceridad en ellos. No lástima, sino un reconocimiento verdadero. La señora Thompson inclinó ligeramente la cabeza. Un pequeño gesto, pero cargado de un enorme significado. Me equivoqué al juzgarte solo por lo que veía en la superficie. Pero hoy me has enseñado algo más importante que cualquier cosa en el libro de texto. Levantó la mirada pensativa y luego, con un respeto sin precedentes, dijo, no solo eres inteligente, eres un guerrero. La clase pareció contener la respiración. Esas palabras viniendo de la propia señora Thompson no eran un halago vacío, ni un intento de enmendar las cosas. Era un reconocimiento genuino, un respeto por un estudiante que alguna vez creyó que no llegaría a nada. Jamal no sabía cómo reaccionar en ese momento. Parte de él quería responder, decir que no necesitaba la disculpa, que no había hecho esto para demostrarle nada a ella ni a nadie más. Pero otra parte de él entendía que este reconocimiento significaba más que cualquier otra cosa. No solo porque venía de una profesora exigente como la señora Thompson, sino porque, por primera vez en su vida, alguien con verdadera autoridad había visto su verdadero valor. Y por primera vez sintió que ya no era un chico invisible. La señora Thompson se giró para enfrentar a la clase, su mirada recorriendo los rostros de los estudiantes que veía todos los días, pero que tal vez nunca había comprendido realmente. Su voz sonó más clara, más fuerte, como si quisiera que todos recordaran este momento. Lo que Jamal hizo hoy no fue solo resolver un problema difícil. Demostró algo mucho más importante, que no podemos juzgar a alguien solo por lo que vemos en la superficie. Miró directamente a los estudiantes que alguna vez se burlaron de Jamal, aquellos que lo habían visto como un simple niño sin valor, alguien que se quedaba atrás. Ahora evitaban su mirada con la cabeza baja. Y creo que todos necesitamos aprender esa lección. Jamal sintió su pecho aligerarse, no porque necesitara la disculpa, sino porque ella había entendido. Porque había sido reconocido, no solo como un estudiante inteligente, sino como alguien con verdadero valor. La señora Efir Thompson respiró hondo y luego habló con certeza. No como alguien que intentaba corregir un error, sino como alguien que realmente quería generar un cambio. Y desde hoy, nunca dejaré que ningún estudiante en esta clase sea ignorado otra vez. Nadie dijo una palabra, pero Jamal supo que, desde ese momento, todo había cambiado para siempre. La atmósfera en el aula aún no había vuelto completamente a la normalidad después de lo que acababa de suceder. Aunque la señora Thompson continuó enseñando como de costumbre, todos sabían que la lección de hoy no se parecía a ninguna otra. La sensación de cambio seguía en el aire, como si una puerta se hubiera abierto y todos en la sala supieran que nadie saldría de esta clase siendo el mismo de antes.
Jamal se sentó en su asiento, pero por primera vez ya no se sentía parte de la oscuridad. Ya no se sentía aislado, menospreciado o relegado a los márgenes como alguien sin valor. Las miradas dirigidas hacia él ahora eran diferentes. Ya no eran burlonas, ya no eran condescendientes. Algunos aún se mostraban incómodos, inseguros sobre cómo enfrentarlo, pero Jamal podía sentir que estaban empezando a respetarlo, aunque no lo admitieran. Pero lo que más lo sorprendió fue la reacción de la señora Thompson. La clase terminó, los estudiantes recogieron sus cosas y se fueron. Pero cuando Jamal se levantó, la señora Thompson lo llamó. Jamal, ¿puedes quedarte un momento? Él se detuvo, un poco indeciso. Algunos estudiantes aún rondaban en el aula, y cuando escucharon eso, se detuvieron un instante, pero rápidamente salieron, dejándolo solo con la señora Thompson en la sala. Ella estaba junto al escritorio del profesor, con los brazos cruzados, su mirada más suave que de costumbre, más gentil de una manera que Jamal nunca había visto antes. He estado pensando mucho en lo que pasó hoy, dijo lentamente, su voz tranquila pero firme. Y creo que mereces una mejor oportunidad. Jamal no sabía a qué se refería, pero permaneció en silencio y escuchó. ¿Alguna vez has oído hablar del programa avanzado de matemáticas del distrito? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto que sabía sobre él. Era un programa para los mejores estudiantes de matemáticas, donde los más talentosos de varias escuelas aprendían material avanzado y resolvían problemas mucho más difíciles que en las clases regulares. Siempre había soñado con unirse, pero siempre le pareció una esperanza lejana. Jamal la miró, sin estar seguro de lo que estaba insinuando. Yo quiero nominarte para ese programa, dijo ella, su mirada firme. Su corazón dio un vuelco. Me he puesto en contacto con los organizadores, continuó, y puedo asegurarte que considerarán tu solicitud si aceptas participar. Jamal no sabía cómo reaccionar. Nunca se había imaginado que la señora Thompson, quien alguna vez lo había menospreciado, sería la persona que le ofrecería la mayor oportunidad de su vida. Pero también sintió la ansiedad crecer dentro de él. ¿Realmente era tan bueno? ¿Podría estar entre los mejores estudiantes del distrito? ¿O todo lo que acababa de pasar hoy había sido un golpe de suerte? ¿Un momento fugaz de brillantez que no podría repetir? La señora Thompson pareció leer sus pensamientos. Sé lo que estás pensando, dijo, su voz volviéndose un poco más profunda. Te preguntas si eres lo suficientemente bueno para entrar. Jamal bajó la cabeza, sin negarlo. Ella lo observó por un largo momento y luego se acercó lentamente. Jamal, no solo eres inteligente, tienes algo que muchos otros estudiantes no tienen. Él levantó la mirada, encontrándose con su expresión decidida. Tienes perseverancia, tienes resiliencia. Otros niños pueden ser talentosos, pero no todos pueden pararse frente al pizarrón con toda la clase esperando que fracasen y aún así mantener la compostura para hacer lo que hiciste hoy. Jamal permaneció en silencio. Ella continuó, lentamente, pero con convicción. Siempre pensé que las calificaciones no cuentan toda la historia, y hoy estoy aún más segura de eso. Pero lo que hiciste hoy no fue suerte. No fue un momento aislado. Fue el resultado de las noches que pasaste estudiando, de las dificultades que has superado. Y por eso creo que mereces la oportunidad de salir de aquí y llegar más lejos. Jamal no podía negarlo. Había estudiado por su cuenta. Había trabajado duro. Había amado sinceramente las matemáticas. No por los demás. No por las calificaciones, sino porque quería conquistar esos números. Pero, ¿podría llegar más lejos? Sintió el peso de la duda en su corazón. Si aceptaba, tendría que salir de su zona de confort, pararse entre los mejores estudiantes, aquellos que nunca habían sido menospreciados, que nunca habían sido retenidos en clase, aquellos en los que todos creían que triunfarían. Podría estar a su nivel, pero entonces recordó el momento en que tomó el bolígrafo. Cuando todo en el pizarrón se aclaró en su mente, cuando las ecuaciones comenzaron a encajar según sus propias reglas, cuando todos quedaron atónitos porque había hecho algo que nadie creía posible. Recordó esa sensación, la confianza que sintió por primera vez en su vida. Tal vez era hora de desafiarse a sí mismo. Jamal levantó la mirada, respiró hondo. Miró directamente a la señora Thompson. Sus ojos ya no reflejaban duda. Lo haré. La señora Thompson sonrió. Una sonrisa poco común que quizás nadie en la clase había visto antes. Buen trabajo, Jamal, dijo. Y por primera vez, su voz no sonó como la de una maestra criticándolo. Era la voz de alguien que creía en él. Jamal no sabía lo que le esperaba a continuación,
Pero por primera vez ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, cuando Jamal entró en el aula, notó un cambio inmediato en la atmósfera. Ya no había miradas burlonas. Ya no había susurros a sus espaldas. Ya no había risas sarcásticas cuando pasaba. En su lugar había miradas curiosas, respetuosas, y algo con lo que Jamal no estaba familiarizado. Reconocimiento. Antes, cuando entraba a clase, nadie prestaba atención. Caminaba en silencio hasta el fondo de la sala. Se sentaba en su asiento como si no existiera. Pero hoy, mientras pasaba, todos lo observaban. Algunos susurraban suavemente entre sí, fragmentos de palabras resonando en el ambiente inusualmente callado. Es él, el chico que repitió el año, pero resolvió un problema que ni los mejores estudiantes pudieron hacer. Va a entrar al programa de matemáticas avanzadas. La señora Thompson lo eligió. Algunos todavía se sentían incómodos, sin estar del todo acostumbrados a cambiar su percepción sobre él. Algunos parecían avergonzados, recordando las veces que se burlaron de él. Y ahora tenían que enfrentar la realidad de que lo habían juzgado completamente mal. Jamal no dijo nada, pero podía sentir cada mirada mientras caminaba tranquilamente hacia su asiento. Por primera vez ya no se sentía invisible. Pero lo que más lo sorprendió fue que alguien le habló primero. Cuando Jamal se sentó, una mano tocó suavemente su hombro. «¡Hey, Jamal!». Se giró y vio que era David, uno de los estudiantes más inteligentes de la clase, el chico que siempre sacaba altas calificaciones y que la señora Thompson elogiaba con frecuencia. David nunca le había hablado antes porque no había razón para hacerlo. A sus ojos, Jamal era alguien insignificante. Pero hoy, la forma en que lo miraba era diferente. Ya no había distancia, ya no había indiferencia. En su lugar había un atisbo de duda, un poco de respeto y quizás incluso algo de admiración. «¿Qué pasa?», preguntó Jamal, aún sin acostumbrarse a que alguien se acercara a él. David dudó un momento antes de hablar. «¿Podrías enseñarme cómo hacer el problema de ayer?». Jamal parpadeó, sin poder creer lo que acababa de escuchar. David, quien siempre creyó ser el más inteligente de la clase, le estaba pidiendo ayuda. Jamal lo miró, buscando signos de burla o sarcasmo, pero en su rostro solo había sinceridad. Bajó la vista hacia su escritorio, pensando por un momento. Nunca había ayudado a nadie en la clase, porque nadie se había molestado en pedirle ayuda. Pero ahora alguien realmente quería aprender de él. Asintió. «Claro». David arrastró una silla junto a él y abrió su cuaderno. Unos momentos después, otro estudiante se acercó. «Jamal, ¿puedes ayudarme con esta parte?». Jamal levantó la mirada y reconoció a Lisa, la chica de cabello rizado que se sentaba en la segunda fila y que nunca le había dirigido la palabra antes. Jamal frunció el ceño, pero asintió. Menos de 10 minutos después, algunos estudiantes más comenzaron a acercarse. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y vacilación. Estas eran personas que nunca se habían preocupado por su existencia antes, pero ahora querían escucharlo. El aula, que una vez había sido el lugar donde Jamal se refugiaba en silencio en un rincón, ahora se había convertido en el lugar donde hablaba con aquellos que antes nunca lo habían notado. Ya no se sentía aislado, ya no era invisible. Y lo más importante, por primera vez, sentía que pertenecía ahí. Jamal no necesitaba que nadie bajara la cabeza en disculpa, ni que admitieran que se habían equivocado al subestimarlo. Con solo mirar los ojos de quienes lo rodeaban, supo que todo había cambiado para siempre. No solo había demostrado que era inteligente, sino que merecía estar allí, y por primera vez se sintió orgulloso de sí mismo. Jamal cruzó la puerta del aula de matemáticas avanzadas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca antes había estado en un espacio como este, un salón sin miradas burlonas, sin susurros a sus espaldas, sin gestos de desprecio dirigidos a un chico que había repetido un grado. En cambio vio a estudiantes como David, Lisa y otros de los que solo había oído hablar, pero con los que nunca había tenido la oportunidad de compartir. Eran los mejores estudiantes del distrito, los jóvenes a quienes todos esperaban ver convertirse en científicos, ingenieros o profesores en el futuro. Sus palmas estaban ligeramente sudorosas cuando sacó una silla y se sentó en un escritorio en el centro del aula. Sobre el escritorio había un paquete de problemas que habían sido distribuidos antes. Preguntas de matemáticas con símbolos más complejos que cualquier cosa que hubiera visto en la pizarra de la señora Thompson. Pero en lugar de sentir miedo, sintió adrenalina. La señora Thompson tenía razón. No solo era inteligente, era un guerrero. De pie al frente del aula estaba el señor Parker, el profesor de matemáticas avanzadas del distrito. Un hombre de mediana edad con cabello entrecano,
y unos ojos afilados y experimentados. Escaneó la sala sin detenerse demasiado en nadie, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Jamal, hubo un destello de curiosidad, pero no de duda. «Hola a todos», dijo el señor Parker, su voz profunda pero resonante. «Si están aquí hoy, significa que han demostrado algo. Pero recuerden, estar aquí no significa que hayan llegado a la cima. Solo significa que tienen potencial». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los estudiantes como si quisiera enfatizar cada palabra. La pregunta es, ¿pueden alcanzar ese potencial? Nadie dijo nada, pero Jamal pudo sentir la atmósfera intensa, cargada de energía, como si todos estuvieran listos para sumergirse en una feroz batalla intelectual. El señor Parker levantó la mano, señalando la pizarra, y en ese momento apareció un problema. A diferencia de los problemas en la antigua clase de Jamal, este no tenía instrucciones paso a paso ni un procedimiento prescrito. Solo era una cadena de símbolos complejos, variables entrelazadas como un laberinto de desafíos. Hubo un instante de silencio, y luego algunos estudiantes comenzaron a escribir rápidamente en sus cuadernos, tratando de abordar el problema de inmediato. Jamal fijó la vista en la ecuación, su mente poniéndose en marcha de inmediato, analizando cada componente, dividiéndolo en pasos manejables. Antes, cuando se paró frente a la pizarra en la clase de la señora Thompson, sintió que todo el mundo lo observaba, esperando verlo fallar. Pero aquí, en esta sala, todos estaban ocupados con sus propios problemas. A nadie le importaba de dónde venía o que había repetido un grado. Aquí solo importaba la inteligencia. Jamal respiró hondo, tomó su bolígrafo y comenzó a escribir. Los números empezaron a aparecer en la página. Dividió el problema en partes, probando un enfoque, luego descartándolo cuando se dio cuenta de que no llevaba al resultado deseado. Pero en lugar de sentirse confundido o asustado, se sintió emocionado. Esto era lo que amaba, lo que había pasado incontables noches haciendo bajo la luz de su escritorio. No porque alguien lo obligara, sino porque él quería hacerlo. Saltó de una transformación a otra, cada línea de escritura en el papel comenzando a conectarse como una cadena lógica clara. Naturalmente se sumergió en su proceso de pensamiento, sin notar el tiempo que pasaba. Entonces, después de unos 15 minutos, dejó el bolígrafo y miró su resultado final. Sabía que era correcto. Jamal levantó la vista y se dio cuenta de que no todos habían terminado aún. Algunos estudiantes mordisqueaban la punta de sus bolígrafos, frunciendo el ceño en concentración. Otros pasaban las páginas de sus cuadernos, tratando de encontrar sus errores. No era el único que había terminado, pero estaba seguro de que no había sido el más lento. El señor Parker escaneó el aula y luego habló. ¿Quién quiere pasar al frente y presentar su solución? Jamal sintió que su corazón latía un poco más rápido. En su antigua clase siempre se quedaba callado. Siempre evitaba la mirada del maestro. Siempre intentaba no destacar. Pero hoy, aquí en esta sala, no quería esconderse más. Levantó la mano. Algunos estudiantes giraron la cabeza para mirarlo, tal vez un poco sorprendidos, porque nunca lo habían visto antes. Nunca habían escuchado el nombre Jamal Carter. Pero no le importaba. El señor Parker lo miró por un momento y luego asintió. «Adelante». Jamal se levantó y caminó hacia la pizarra. Mientras tomaba el bolígrafo y comenzaba a escribir cada paso de su solución, sintió un extraño oleaje de confianza elevarse dentro de él. No más miedo, no más sentirse aislado. Había salido a la luz y estaba listo para demostrar que pertenecía allí. Esa noche, cuando todos los sonidos en la pequeña casa de Jamal se habían silenciado, su madre dormía tras un largo día de trabajo y su hermano menor se había acurrucado bajo su manta. Jamal permaneció en su escritorio, la lámpara proyectando su luz sobre el cuaderno blanco frente a él. Pero esta noche no estaba enterrándose en números como solía hacerlo. No era porque ya no amara las matemáticas. Al contrario, nunca había sentido un deseo tan fuerte de conquistar los números. Pero esta vez no solo estaba escribiendo ecuaciones o llenando filas de números en la página. Esta vez estaba escribiendo su sueño. Jamal nunca antes había pensado en el futuro de esta manera. Para él cada día solo se trataba de sobrevivir, cumplir con sus responsabilidades, pasar desapercibido en cada clase, trabajar, ayudar a su madre, cuidar de su hermano y repetirlo todo hasta el día en que pudiera salir de esa escuela sin que nadie lo recordara. Pero ahora todo había cambiado. Por primera vez ya no se sentía invisible. Por primera vez lo estaban viendo, desafiando, colocándolo en una posición donde podía expresarse. Y eso lo hacía querer más. Jamal tomó su bolígrafo y su mano, que antes temblaba cuando tenía que pararse frente a la clase,
Ahora escribía con firmeza. Cada letra aparecía claramente en la página. Nunca volveré a tener miedo. Se detuvo por un momento, mirando las palabras como si quisiera grabarlas en su mente. Esta no era una promesa para nadie más. Era una promesa para sí mismo. Desde que era pequeño, siempre había pensado que debía encogerse, que su inteligencia no significaba nada si a nadie le importaba, que lo mejor era pasar desapercibido para evitar ser lastimado. Pero ahora se daba cuenta de que ya no tenía que esconderse. Tenía el derecho de perseguir sus sueños. Tenía el derecho de estar en el lugar que le correspondía. Tenía el derecho de brillar. Jamal pasó la página y escribió las primeras metas de su vida que realmente deseaba alcanzar. Participar en la competencia estatal de matemáticas. Buscar una beca para asistir a una mejor preparatoria. Nunca dejar que nadie diga otra vez que no soy lo suficientemente bueno. No sabía si podría lograrlo todo, pero estaba listo para intentarlo. Y por primera vez en su vida, al dejar el bolígrafo, se sintió orgulloso de sí mismo. Jamal cerró el cuaderno, apagó la lámpara de escritorio y miró por la ventana. El cielo nocturno de Atlanta seguía siendo tan oscuro como siempre, con pequeñas estrellas brillando en la inmensidad. Antes, cada vez que miraba hacia arriba, se sentía diminuto, como si sus sueños fueran solo luces débiles en un espacio infinito. Pero esta noche, al alzar la vista, ya no se sentía pequeño. Ya no tenía miedo. Estaba listo para dar el paso hacia la luz. Jamal Carter, el chico que alguna vez fue considerado invisible, que cargó con responsabilidades demasiado grandes para su edad, que fue retenido un año y se convirtió en motivo de burla entre sus compañeros, ahora se había levantado y había demostrado su verdadero valor. Había demostrado que la inteligencia no solo se medía en calificaciones, sino en perseverancia, determinación y la capacidad de nunca rendirse. La historia de Jamal no era solo sobre matemáticas. Era sobre creer en sí mismo, salir de su zona de confort y no dejar que los juicios de los demás definieran quién era. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido subestimado? ¿Te han menospreciado y luego lograste demostrar que estaban equivocados? Comparte tu historia en los comentarios. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos inspiradores, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.